de los antecedentes de la serie Libertad que todos conocemos y la mayoría tenemos, pero en materia de misiones experimentales. Por cuestión de tiempo, ya que es una exposición breve, no voy a adentrarme en la situación económica, más que nada la alza de los metales, por, porque, como les decía, es cuestión de tiempo. Sin embargo, en el libro de pruebas ustedes pueden encontrar una explicación detallada acerca de la situación económica que hubo con los metales y la alza, que en parte fomentó a que se amonedara la serie Libertad. Lo que sí vamos a tratar esta noche son los aspectos prácticos, históricos y numismáticos de las pruebas que les voy a compartir. Nada más como referencia, ya que vamos a ver pruebas en metales industriales, en las múltiples decretos que hubo en las iniciativas del Poder Legislativo, mencionaban que la onza Libertad siempre tuvo como objetivo evitar el punto de fusión. Y aquellos más adentrados en la economía sabrán que el punto de fusión es cuando el valor intrínseco supera al nominal, a lo que pasó a lo largo de todo el siglo XX en la moneda circulante. Esto es por la inflación o la depreciación frente a otras divisas. Aquí la moneda sin valor nominal grabado logra que la pieza no termine siendo fundida por su contenido metálico. Este punto de fusión es una piedra clave para poder entender las acuñaciones de la serie Libertad. Y vamos a hablar de un antecedente muy importante que no viene en el libro que les mencioné tiempo atrás, debido a que yo lo descubrí hasta hace poco, y es en la Gaceta de octubre de 1979 de la Sociedad Numismática de Monterrey. El antecedente más antiguo que hay de la serie Libertad, yo el que tenía era de 1980. Sin embargo, en una entrevista breve que le hicieron la mesa directiva, Napoleón Gamos Urrutia, recién estrenado director de la Casa de Moneda, le preguntaron lo que vemos en pantalla: ¿qué posibilidad habría de que se fabrique en la Casa de Moneda piezas Troy, oro y plata con sus múltiplos y submúltiplos? Recordemos que en el 79 y en el 80 había onzas Troy, sin embargo no eran plata pura y tampoco había en distintos tamaños. Lo interesante es que el director respondió que la Casa de Moneda lo está estudiando y desde algún tiempo ha tomado la idea de hacerlo sin hacerle competencia a la familia Centenario, que se estaba reacuñando desde décadas atrás. Esto es importante porque desde el 79 ya se estaba pensando en la serie Libertad. En la fotografía a la derecha vemos a el ingeniero Carlos Olivares, que fue presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey en el 89, 10 años después de que sucediera esto, y al licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Y bueno, para poder entender la serie Libertad de mejor manera, hay que tener en cuenta 4 decretos. El de 1980, que es cuando se prevé y se deposita la primera vez en la ley monetaria vigente. De hecho, los pueden encontrar ustedes hasta la fecha de estas reformas en la ley monetaria que nos rige. Y ahí se mencionan que se van a acuñar, todo es el artículo 2 y 2 bis, estas reformas, y menciona que se van a crear monedas sin valor nominal grabado. Esto es lo primeritito. Segundo, en 1981 se menciona las monedas de oro Libertad. Formalmente no son Libertad, aún no se creaba este nombre. Su nombre completo era Programas de Monedas de Oro. Luego, en ese mismo año, pero a finales, ya se introduce las monedas Libertad en vista del alza de los precios de los metales que les comentaba, y adicionalmente por el éxito en venta internacional de estas piezas de oro que ya se empezaron a monedar en una onza, un medio y un cuarto. Son comunes de conseguir, hasta la fecha se logran adquirir. Y finalmente, adelantándonos un poco más, este otro decreto que va a mencionar las fracciones de la serie Libertad, oro y plata, ya que también hay pruebas. ¿Y qué objetivo tuvo crear la serie Libertad tanto en oro como plata? No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista numismático. Son 5 razones que citan algunos autores. Fomentado por el alza de los metales, 1. 2. Competir en el mercado internacional de metales preciosos con otros países que ya lo estaban haciendo. 3. Fomentar el ahorro de los mexicanos. 4. Uniformar el diseño del oro con la plata. Al decir esto me refiero que en el 81 sale en oro y en el 82 sale en plata. Y 5. Sustituir a la onza Troy que aún se comercializaba. Vamos a pasar al estudio de las pruebas. Son bastantes, pero bueno, bastantes, no más de una docena.
ustedes. Esta primera prueba es es la primera por orden cronológico y es una onza de oro puro de la que conocemos que se hizo bastante y que es normal conseguir hoy en día, pero en cospel de plata. Está en la colección del Banco de México. Llama la atención el ligero peso que reporta. Yo incluso me inclino a pensar, lo reporté en su momento, que quizá el peso que reportaron pueda ser erróneo, pero probablemente sea una ley baja, lo que podría hacer que el peso varíe. Y también las dimensiones son por mucho inferiores. Esto podría ayudar a que el peso sea el correcto. Aunque fue una prueba que se le invirtió bastante tiempo, ya que hasta el canto es el correcto que tendría la onza oro. Esto fue un ensayo para preparar y ver cómo podría ser la creación de encospeles de plata y los posteriores cuños que se requerirían. Es una pieza muy escasa, es la única que conozco y la tiene el Banco de México hasta la fecha. Esta segunda es un cuarto de onza de oro, pero en cospel de cobre. También vemos que las dimensiones son parecidas a la anterior a pesar de tratarse de un cuarto de onza. No se descarta que exista en un medio, en una onza o en otro tipo de fracciones. Hasta la fecha solo he logrado reportar el ejemplar que aquí vemos del cuarto de onza de oro del 81 en cospel de cobre. Es de 1981. Recordemos que los troqueles aquí ya existían bueno, supongo que esta acuñación fue previa. En oro sería posterior. Entonces hemos visto que se ha ensayado en el cuño de una onza y en el del cuarto. Hasta ahorita faltaría ver el medio. La siguiente imagen es muy interesante porque ya terminamos de experimentar la primera fase de sería con los cuños de oro acuñar en otros metales para ver cómo quedaría en el mismo oro o bien en plata. Aquí ya se definió, ya se tenía definitivamente tanto el decreto como que se podía monedar en plata para crear la serie Libertad que se ha venido realizando del 82 hasta la fecha con algunos cambios de diseño como ustedes bien conocen. En el caso de esta prueba es una prueba de progreso y se conocen dos, el ejemplar final terminado y la prueba de progreso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto de raro? Bueno, es que sería en acabado espejo. Y en acabado espejo únicamente se conoce la del 83, que fue la primera destinada para el set, muy bonito y difícil hoy en día de ese año. Yo sé que ahorita se ve esta satín porque es prueba de progreso, sin embargo hay una segunda ya completa en terminado espejo. De igual manera son piezas muy escasas. Esta es Plate Coin o imagen que se utilizó en una subasta de Richard A. Long en finales de los años 80, que décadas después se subastó en Europa. Me parece que en el 2008 les debo el dato de la subasta y la referencia con certeza. Este es muy interesante, solo poseo un lado y venía en un libro de la misma casa de moneda, un folletito de una exposición que hizo. Cuando pregunté a un compañero ex empleado de la casa de moneda, oye, esta es una prueba, sí, sí lo es, curioso que la hayan puesto en un libro básico para el público en general. Y es muy interesante porque la onza de oro se acuñó en el 81, en el 85 y en el 88 de manera no consecutiva, sería hasta los 90, pero no hubo acuñación de oro en el 82 y menos en acabado espejo, solo lo hubo en acabado satín, por lo que esto es definitivamente una prueba muy interesante, en el que el peso y el diámetro coinciden. Si se dan cuenta, estamos viendo puros ejemplares que rompen con la regla de lo que es en oro se acuña en plata y lo que es en plata se acuña en cobre, que se suele generalizar que es como se manejan las pruebas de diferente metal, ensayos en un metal más corriente. Aquí hemos visto oro con oro en latón, plata en oro, bronce en oro, etcétera. Estas también son muy interesantes, solo conozco las de la colección del Banco de México y no he sabido de otro ejemplar. Y este par es un medio y un cuarto de onza, muy parecido a los del 81, sin embargo, no hubo ni una sola acuñación de oro, acabado satín, acabado espejo en 1983. Y las del 81 eran satín, no espejo. Hasta el momento no he tenido oportunidad de corroborar la existencia de la de una onza, pero no dudo ni descarto su existencia. Por último, estas son las únicas en las que no gozo de imágenes, sin embargo tengo asegurada su existencia y aquí hice un ligero photoshopazo o edición muy burda, disculparán ustedes, es nada más para lograr ejemplificar y son las onzas de oro de 1990. Recordemos que la serie Libertad Oro
se acuña año con año, ya no de manera intercalada como en los 80s, a partir de 1991 es cuando se empieza a realizar de manera cotidiana. En el 90 aún no, por los que estos eran ensayos previos de la serie de onza. Hay en una, un medio y un cuarto. Sin embargo, en cospel de plata y en el caso de la de oro, en cospel de plata y de latón. No tengo imágenes hasta el momento de ninguna de estas piezas, más reitero que está confirmada su existencia. También son muy escasas. Por último, estas son muy bonitas y simpáticas. En mi opinión, estas vienen de la colección de Casa de Moneda, no están en la del Banco de México. También son las únicas que se conocen, no hay registros de aparición en comercialización como otras tantas que les he mencionado. Y aquí yo quisiera puntualizar 5 distinciones de estas que vemos en pantalla. Es el metal correcto. Aquí ya no son trial strikes o off metal strikes. 2. El diseño es diferente. Es similar al de los 80s, pero no al de los 90s. Recordemos que la onza se estilizó. Hasta hay mulas para el año en que esto sucede, en el 91, que se hizo más esbelta la figura. Y esto incluye las fracciones. 3. Es un año previo a la puesta en comercialización. Al igual que las anteriores, esto es del 90. Aún no había fracciones. Estas fracciones comenzaron después. Acabado proof like. En aquel entonces la serie Libertad o era satín o era espejo. Y las dimensiones son diferentes. Y aquí se las comparto. Al que conozca el diámetro y el peso del décimo y el vigésimo Libertad, que son muy pequeñitas, se suelen usar como aras, sabrá que estas no son las medidas idóneas. Por lo que aquí se trataba de cospeles y cuños diferentes que no prosperaron porque no se acuñaron con este tipo de diseño ni con este tipo de dimensiones. Siendo todo, agradezco mucho su atención. Fue una plática breve acerca de las monedas prueba de la serie Libertad. Estaré ansioso de escuchar sus comentarios.